Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor. Hoy lunes 9 de noviembre contemplamos el Evangelio según San Juan en el capítulo 2 en los versos del 13 al 22. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. Los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú la vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Y en el Evangelio escuchamos cómo Jesús sube al templo de Jerusalén porque estaba cerca ya la Pascua de los judíos. Pero cuando llega al templo ve que se ha convertido en un mercado, donde lo que importa no es purificar el alma, lo que importa no es lo de adentro del corazón de la persona, sino los objetos con los cuales la persona se va a purificar. Por eso vendían tórtolas, por eso vendían bueyes, por eso vendían de todo, porque las leyes decían que si había que purificarse, había que comprar cierta cantidad de animales, porque eso es lo que había que ir a sacrificar, porque había que dar cierta cantidad. Entonces el mercado ya se había convertido en lo que era la iglesia, sino que ya no era importante lo de adentro del hombre, la espiritualidad, sino que lo importante era cuánto compraba y cuánto quería comprar o dar a Dios para ofrendar a causa de sus pecados y sus delitos. El templo ya no era visto como el lugar donde Dios habitaba y donde el hombre iba a recibir el perdón de Dios, sino que el templo era visto como el lugar donde se compraban las cosas para obtener los favores de Dios. Este pasaje es uno de los 2 únicos de toda la Biblia donde a Jesús se le ve enojado y furioso con una ira santa, indignado por la situación en la que se ha convertido el templo. Jesús se enoja porque no están sabiendo usar el verdadero sentido del templo, sino que lo usan como un estilo de vida, inclinados más por el dinero que por la sanación. También hoy Jesús se enoja porque muchos en la iglesia utilizan la iglesia más como un medio para conseguir dinero que como un medio para conseguir almas para el reino de los cielos. También hoy Dios se enoja porque hoy hay muchos que se dicen llamar iglesia, pero que solo se ven a través del dinero. Entre más ofrendes, más Dios te va a bendecir. Entre más des, si le crees al Señor, tenés que entregar la parte de tu dinero. Se ha vuelto más un negocio que un acercar a Dios a las personas, que acercar a Dios al reino de los cielos. Muchos van a los templos con ofrendas y donativos solo con la intención de cambiar ese dinero por milagros. No porque realmente quieran darle algo a Dios o quieran regalarle algo a la iglesia o a sus ministros, no, sino porque si dan, piensan que van a recibir algo a cambio, y si dan más, piensan que van a recibir más, cuando no es así. Dios bendice al que da con alegría, pero no es que va a bendecir al que dé más, no. Dios bendice al que da de corazón, de poco o de mucho. Pero la iglesia no se basa
en comprar los milagros o en comprar los beneficios de Dios. Le piden una señal a Jesús para saber que Él es el Mesías, el Rey que había de venir. Jesús, en cambio, les dice: en 3 días voy a reconstruir este templo. Él es el signo de que ha vencido a la muerte y que ha resucitado al 3er día. Esa es la prueba más grande de quien lo busca a Él. Encontrará con sinceridad y arrepentimiento el consuelo de su alma. Pero una cosa es ir al templo y dar dinero agradecido por las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, que es lo que toda persona debe hacer, agradecerle a Dios con sus ofrendas. Y otra es usar la fe como negocio, pensando que como hemos dado, Dios tiene que responderlos. Y como dirán otras iglesias falsas, unas denominaciones falsas, entre más des, más te va a bendecir el Señor. Entre más dinero, cuánto amas a Dios, cuánto quieres al Señor, cuánto le quieres dar al Señor. No se trata de eso. No se trata de eso. Des poco o des mucho, tienes que darlo de corazón. Entonces el templo no se convertirá en un negocio, sino en un agradecimiento a Dios. Pero si solo vas pensando que voy a dar $500 para que Dios me haga el milagro, y como no me lo hace voy a dar otros 500 más para que Dios me haga más el milagro. No, así no funciona. Dios dice, se enoja, hace un látigo y saca a todos los que andan vendiendo en el templo, porque el templo no es un lugar de negocio. Sí, puedes llegar a la iglesia con un dinero y decir: Señor, gracias por todo lo que me has dado, y entregarlo a la iglesia. Eso es bueno. Pero no puedes llegar a la iglesia pensando que porque vas a dar dinero vas a recibir milagros a cambio. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima.